Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. La enorme nave de guerra del Concilio, el Orden Eterno, flotaba en la oscuridad del espacio como un depredador metálico. Su elegante casco reflejaba la lejana luz de las estrellas. En su centro de mando, el alto comandante verde, un ser alto de escamas iridiscentes, observaba la pequeña nave humana que se había adentrado en su ruta de patrulla. Curioso, murmuró, mientras su traductor convertía sus chasquidos en el habla estándar del Concilio. No responde a nuestras señales de sumisión. El carguero humano, el Estrella de la Suerte, era apenas una décima parte del tamaño de la nave de guerra del Concilio. Según todos los protocolos normales, su tripulación ya debería haber iniciado los procedimientos estándar de rendición al detectar una nave tan grande. Todas las especies del espacio conocido habían desarrollado este instinto básico de supervivencia: someterse ante probabilidades abrumadoras. Envíenla de nuevo, ordenó Verde a su oficial de comunicaciones. Quizás sus receptores no funcionan. Dentro de la Estrella de la Suerte, el capitán James Miller se rascó la barba canosa y leyó la señal entrante por tercera vez. ¿Qué quieren que hagamos qué? Su primer oficial, Tom Reed, se encogió de hombros. Parece que quieren que apaguemos todos los sistemas y esperemos a que nos aborden. Algo sobre el orden natural y los protocolos de sumisión adecuados. Miller se rió, y el sonido retumbó en el pequeño puente. Bueno, eso no va a pasar. Llevamos suministros médicos para la colonia de Marte y ya vamos con retraso. En la nave del Concilio, la confusión de Verde se convirtió en preocupación. Las lecturas de patrones neuronales de la nave humana no tenían sentido. ¿Dónde estaba el pico de sumisión? ¿Dónde estaban las respuestas de rendición inducidas por el miedo? Las lecturas mostraban algo completamente diferente: determinación, tal vez incluso emoción. Última advertencia, transmitió Verde. Sométense o aténganse a las consecuencias. La respuesta de Miller dejó atónita a la tripulación del Concilio. Con todo el debido respeto, ¿qué tal si no hacemos ninguna de las dos? Lo que sucedió a continuación se discutiría en las cámaras del Concilio durante años. En lugar de rendirse, la diminuta nave humana apagó sus motores principales. Por un momento, Verde pensó que finalmente se habían sometido. Entonces, el Estrella de la Suerte encendió sus propulsores de maniobra en un patrón aparentemente aleatorio. Se han vuelto locos, declaró el oficial táctico de Verde. El estrés debe de haberlos quebrado. Pero Miller sabía exactamente lo que hacía. El Estrella de la Suerte había sido construido a partir de un viejo diseño de la Tierra, mucho más maniobrable de lo que sugería su voluminosa apariencia. Usando el mínimo campo gravitatorio de un asteroide cercano, Miller ejecutó lo que los pilotos en casa llamaban un Crazy Ivan, haciendo girar la nave de una manera que habría hecho que la mayoría de las especies se desmayaran. Los sistemas de puntería de la nave de guerra del Concilio, diseñados para rastrear patrones de vuelo lógicos, no pudieron seguir el ritmo. Para cuando Verde se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, la nave humana se había deslizado por un hueco en la cobertura de sus sensores y había saltado a una velocidad superior a la de la luz. En las horas siguientes, Verde tuvo la difícil tarea de informar de este incidente al cuartel general del Concilio. ¿Cómo podía explicar que un primitivo carguero no solo se había negado a rendirse, sino que además había escapado? Imposible, dijo el anciano del Concilio tras escuchar el informe. Toda especie sintiente tiene protocolos de rendición. Es una parte fundamental del desarrollo moral. Sin ellos, se habrían destruido a sí mismos hace mucho tiempo. Sin embargo, respondió Verde, estos humanos no mostraron tal respuesta. En cambio, mostraron. Hizo una pausa, buscando la palabra correcta. Desafío.
El anciano guardó silencio durante un largo momento. Esto requiere una investigación. Si de verdad existe una especie sin respuestas de sumisión innatas, podría cambiar nuestra comprensión de la civilización galáctica. De vuelta en el Estrella de la Suerte, Miller y su tripulación celebraban su huida con café y risas. ¿Viste su reacción cuando hicimos ese giro?, preguntó Tom, sonriendo. Apuesto a que nunca han visto algo así. Miller asintió, tomando un sorbo de su taza. Algo me dice que no están acostumbrados a que las naves más pequeñas digan que no. Bueno, más les vale que se acostumbren si van a tratar con humanos. Poco sabía Miller, pero su simple acto de desafío había puesto en marcha acontecimientos que remodelarían la comprensión de la galaxia sobre lo que era posible. El concilio había descubierto algo que nunca esperó, una especie que no sabía cómo rendirse. Y esto era solo el principio. El investigador principal azul se movía por los archivos del concilio como una sombra viviente, su forma fluida cambiando mientras estudiaba las pantallas holográficas. Como uno de los xenobiólogos más destacados de la galaxia, se le había asignado una tarea inusual: averiguar por qué los humanos no se rendían. Mostrar historial de combate humano, ordenó. El aire se iluminó con miles de batallas, guerras y conflictos del pasado de la Tierra. Lo que vio desafiaba todo lo que sabía sobre el desarrollo de las especies. Al enfrentarse a fuerzas superiores, los humanos a menudo luchaban con más fuerza en lugar de someterse. El patrón se repetía a lo largo de su historia. Fuerzas más pequeñas derrotando a otras más grandes. Ejércitos rodeados negándose a ceder. Defensores solitarios resistiendo contra probabilidades abrumadoras. Muy peculiar, murmuró Azul, su forma acuosa ondeando con interés. Computadora, muéstrame los depredadores evolutivos de la Tierra. La pantalla cambió, mostrando las criaturas prehistóricas de la Tierra. Azul notó algo de inmediato. Los humanos no habían evolucionado como animales de presa. Habían sido cazadores de persistencia, ni depredadores alfa ni presas acobardadas. Simplemente habían resistido. Investigador, su asistente, un ser cristalino llamado Chispa, entró en la cámara de archivos. Los escaneos neuronales del incidente de la nave mercante han sido analizados. La forma de Azul se condensó con atención. Muéstramelos. Los escaneos aparecieron en el aire. Donde otras especies mostraban claras respuestas de sumisión al enfrentarse a una fuerza superior, un mecanismo de supervivencia tan básico como respirar, los humanos mostraban algo más. Sus patrones neuronales de hecho se intensificaban. Se volvían más concentrados, más decididos. Fascinante, dijo Azul. No es que carezcan de protocolos de rendición. Tienen algo completamente distinto. Su investigación lo llevó a estudiar actividades humanas más recientes. Encontró grabaciones de una colonia minera humana que había sido atacada por piratas. En lugar de entregar sus recursos, los mineros habían convertido su equipo industrial en armas. Los piratas se habían retirado confusos. Otro informe mostraba una nave de investigación humana atrapada por una tormenta solar. En lugar de aceptar su destino, la tripulación había reconfigurado sus escudos de una manera que desafiaba los protocolos de seguridad, sobreviviendo a lo que debería haber sido una muerte segura. Miembro del Concilio Gris, se dirigió Azul a la proyección holográfica de su superior. Creo que entiendo por qué fallaron los protocolos de sumisión. El rostro metálico del antiguo miembro del concilio no mostró expresión. Explícate. Los humanos nunca desarrollaron protocolos de rendición porque nunca los necesitaron. Su especie sobrevivió superando amenazas, no evitándolas. Cuando se enfrentan al peligro, no se someten. Innovan. Imposible, respondió Gris. Toda especie exitosa debe saber cuándo ceder. Es esencial para el orden social. La forma de Azul ondeó con emoción. Ahí está la clave. Los humanos mantienen el orden social de manera diferente. Tienen algo que llaman cooperación. Sumisión voluntaria basada en el beneficio mutuo, no una respuesta instintiva a una fuerza superior. ¿Sugieres que esto los hace más fuertes? El tono de Gris denotaba preocupación. No más fuertes, corrigió Azul. Diferentes.
Mientras otras especies evitan el conflicto a través de la sumisión natural, los humanos desarrollaron complejas habilidades para resolver problemas. No se someten porque siempre están buscando otra opción. En su cámara de investigación privada, Azul compiló sus hallazgos. Las implicaciones eran asombrosas. Una especie sin protocolos de rendición debería haberse destruido a sí misma hace mucho tiempo. En cambio, los humanos habían convertido esta aparente deficiencia en una ventaja. Grabó su conclusión: la falta de protocolos de rendición de la humanidad no es un defecto en su desarrollo, sino una adaptación evolutiva que fomentó el pensamiento creativo y el avance tecnológico. Cuando se enfrentan a una fuerza abrumadora, los humanos no ven una derrota inevitable. Ven un problema que hay que resolver. El concilio recibió su informe con una mezcla de incredulidad y alarma. Algunos miembros sugirieron que los humanos debían ser contenidos antes de que perturbaran la sociedad galáctica. Otros vieron beneficios potenciales en su perspectiva única. Mientras el debate se encendía, Azul hizo una última entrada en su bitácora de investigación. En nuestro esfuerzo por entender por qué los humanos no se rinden, puede que hayamos descubierto algo mucho más importante, una especie que nos muestra que siempre hay otra manera. La pregunta ya no es por qué los humanos carecen de protocolos de rendición, sino si estábamos equivocados al pensar que tales protocolos eran necesarios en primer lugar. Las cámaras del concilio bullían de discusión. Nadie se percató de la pequeña nave de transporte humana que pasó junto a su estación, con su tripulación ocupada en sus asuntos, felizmente inconsciente de que su propia naturaleza acababa de desafiar miles de años de entendimiento galáctico. La investigación estaba completa, pero su impacto apenas comenzaba. El gran salón de reuniones del Concilio Intergaláctico brillaba con luces cristalinas, sus altos techos diseñados para acomodar a especies de todos los tamaños. Hoy, albergaría la primera reunión diplomática oficial entre la Tierra y el Concilio. El almirante Jack Thompson lideraba la delegación humana. Su rostro curtido y su postura recta reflejaban sus 30 años de servicio espacial. Con él estaban otros 4 humanos, incluida la doctora Mary Wells, la principal xenobióloga de la Tierra, y el embajador Robert King. Recuerden, susurró Thompson a su equipo, estamos aquí para establecer relaciones pacíficas. Mantengan las cosas simples y amistosas. En el centro del salón, 12 representantes del concilio estaban sentados en una formación circular. Sus formas variaban drásticamente. Algunos eran cristalinos, otros gaseosos y unos pocos parecían casi líquidos. El líder principal del concilio, un ser alto de piel plateada y brillante, se levantó para hablar. Bienvenidos, humanos, transmitió el traductor universal. Antes de comenzar las relaciones formales, deben participar en la ceremonia de sumisión tradicional. Todas las nuevas especies lo hacen. Asegura el orden apropiado. Thompson parpadeó. ¿Disculpe? ¿La ceremonia de qué? Se arrodillarán ante el concilio, explicó un ser cristalino azul, reconociendo nuestra autoridad. Es una simple respuesta biológica. Todas las especies lo entienden. La delegación humana intercambió miradas. El embajador King dio un paso adelante, su entrenamiento diplomático entrando en acción. Quizás haya un malentendido. Estamos aquí como iguales para discutir la cooperación mutua. Los miembros del concilio se agitaron inquietos. Uno de ellos, una forma gaseosa contenida en un campo transparente, pulsó con agitación. Esto es de lo más irregular. Las señales de acatamiento neuronal se están transmitiendo. ¿Por qué no responden? Miren, dijo Thompson con firmeza, pero cortésmente. Nos complace mostrar respeto, pero no nos arrodillaremos. Así no es como hacemos las cosas. La cámara del concilio estalló en murmullos. El líder principal levantó sus 4 manos pidiendo silencio. Esto no tiene precedentes. Toda especie se somete a números y autoridad superiores. Es la ley natural. La doctora Wells dio un paso al frente. Si me permiten explicar, los humanos no tenemos estas respuestas de sumisión automáticas. Tomamos decisiones conscientes sobre cuándo cooperar. Imposible, declaró un miembro cristalino del concilio, levantándose de repente.
Su forma comenzó a emitir intensos pulsos de luz y sonido, una exhibición que habría provocado la sumisión inmediata en cualquier especie normal. En lugar de caer de rodillas, los humanos simplemente entrecerraron los ojos y se taparon los oídos. ¿Les importaría bajar el volumen?, preguntó Thompson, su tono mostrando una leve molestia en lugar de miedo. Estamos intentando tener una conversación aquí. La cámara del concilio cayó en un silencio atónito. La exhibición que debería haber forzado una sumisión instantánea había sido recibida con una petición de bajar el volumen, como si no fuera más que una pequeña molestia. La piel plateada del líder principal ondeó con confusión. ¿De verdad no sienten ninguna compulsión a someterse? Sentimos muchas cosas, explicó pacientemente el embajador King. Miedo, respeto, cautela, pero elegimos cómo actuar ante esos sentimientos. La humanidad aprendió hace mucho tiempo que la sumisión ciega a menudo conduce al desastre. Entonces, ¿cómo mantienen el orden?, preguntó el ser gaseoso. ¿Cómo evitan el caos? Thompson sonrió. Hablamos. Negociamos. Llegamos a acuerdos. A veces no estamos de acuerdo, pero encontramos maneras de trabajar juntos porque queremos, no porque tenemos que hacerlo. La doctora Wells añadió, nuestra fuerza proviene de la cooperación voluntaria, no de la sumisión forzada. Los miembros del concilio se retiraron para deliberar en privado. La delegación humana podía oír sus agitadas discusiones incluso a través de las barreras de sonido. Después de lo que parecieron horas, el líder principal regresó. Esto es muy irregular, anunciaron. Pero quizás interesante. Prescindiremos de la ceremonia de sumisión, solo por esta vez. Sin embargo, debemos estudiar más a fondo este extraño rasgo suyo. Estudien todo lo que quieran, respondió Thompson con una sonrisa amistosa. Pero hagámoslo como socios, no como especies superiores e inferiores. Mientras las discusiones formales finalmente comenzaban, la noticia del incidente se extendió por todo el espacio del concilio. Una especie que no podía ser forzada a someterse, que elegía la cooperación sobre el acatamiento. Las implicaciones eran enormes. En sus aposentos privados esa noche, Thompson grabó en su bitácora: el primer contacto podría haber ido mejor, pero podría haber ido mucho peor. Esperaban que nos inclináramos automáticamente. En cambio, aprendieron que el verdadero respeto tiene que ganarse, no forzarse. Quizás esa sea la lección más importante que podemos enseñarles. El incidente diplomático había terminado, pero sus efectos se sentirían en toda la galaxia durante años. La colonia minera humana de Nueva Esperanza no era gran cosa. Solo 50 cúpulas presurizadas en un planetoide rocoso que albergaban a 300 colonos. Era exactamente el tipo de objetivo que los piratas del vacío negro solían preferir. Pequeño, aislado y supuestamente indefenso. El líder de la colonia, Robert Wilson, estaba trabajando en la sala de control principal cuando llegó la advertencia. 3 naves saliendo de velocidad superlumínica, informó su asistente, Anna Baker, con los ojos fijos en el escáner. Marcas de los piratas del vacío negro. La flota pirata era infame en este sector. Todas las demás colonias que habían atacado se habían rendido de inmediato. Simplemente era lo que sucedía cuando te enfrentabas a fuerzas superiores. Envía la señal de evacuación, ordenó Robert. Pero sus siguientes palabras sorprendieron al personal de la sala de control. Y que todos vayan a sus puestos de defensa. La primera transmisión de los piratas llegó exactamente como se esperaba. Su líder, un ser reptiliano masivo conocido como Garra de Acero, apareció en la pantalla principal. Ya saben cómo funciona esto, gruñó a través del traductor. Someténse y entréguennos sus recursos, o los tomaremos de todos modos. Tienen 10 minutos para bajar sus escudos. Robert miró la pantalla con calma. No. Hubo una pausa. Garra de Acero parpadeó con sus 4 ojos. Quizás tu traductor no funciona bien. Esto no es una negociación. Somos más fuertes. Se someterán. Sí, sobre eso, respondió Robert. No vamos a hacer eso. De hecho, tenemos una contraoferta. Váyanse ahora y no tendremos que hacerles daño.
La tripulación pirata, visible al fondo, se rió. Sus naves superaban en armamento a la pequeña colonia 10-1. La idea de que estos mineros pudieran hacerles daño era ridícula. Lo que los piratas no sabían era que los humanos habían estado ocupados desde que se establecieron en Nueva Esperanza. El equipo de minería no solo se había utilizado para excavar. Había sido modificado. Los láseres industriales se habían reconvertido en torretas de defensa. Las máquinas perforadoras se habían convertido en tanques improvisados. Cada pieza de equipo tenía un propósito secundario como arma. «Quedan 5 minutos», anunció Garra de Acero. «Someténse ahora». En lugar de responder, Robert se giró hacia Anna. «¿Están los mineros en posición?» Ella asintió, con una pequeña sonrisa en su rostro. «Los 30 equipos de perforación están listos. De hecho, están emocionados por esto». Los piratas nunca lo vieron venir. Cuando sus naves se movieron para tomar la colonia por la fuerza, la superficie del planetoide entró en erupción. Láseres de minería diseñados para cortar roca sólida atravesaron el blindaje de sus cascos. Máquinas perforadoras, con sus puntas endurecidas reemplazadas por cargas explosivas, se lanzaron desde túneles ocultos bajo la superficie. «Imposible», rugió Garra de Acero mientras los sensores de su nave registraban ataques desde todas las direcciones. «Son solo mineros». «Corrección», transmitió Robert de vuelta. «Somos mineros humanos. Hay una gran diferencia». La batalla duró menos de 1 hora. Una nave pirata fue inutilizada por los láseres de minería modificados. Otra se estrelló después de que sus motores fueran averiados por explosivos de precisión. La nave insignia de Garra de Acero se retiró, humeando por múltiples brechas. Después, mientras los colonos celebraban, Anna encontró a Robert en la sala de control revisando los informes de daños. «Sabes», dijo ella, «cualquier otra colonia les habría dado lo que querían. Hubiera sido más fácil». Robert se encogió de hombros. «Lo más fácil no siempre es lo mejor. Además, ¿te imaginas contarles a nuestros hijos que nos rendimos sin luchar?» La noticia de la batalla se extendió rápidamente por el espacio del concilio. Una pequeña colonia minera no solo se había negado a rendirse a los notorios piratas del Vacío Negro, sino que los había derrotado. La oficina diplomática del concilio se inundó de solicitudes de información sobre las estrategias de defensa humanas. En su informe al comando de la Tierra, Robert escribió: «Los piratas cometieron un simple error. Asumieron que, como éramos superados en número y armamento, nos rendiríamos. No entendieron que los humanos no piensan de esa manera. No vemos las probabilidades abrumadoras como una razón para rendirnos. Las vemos como un desafío que superar». Los piratas del Vacío Negro nunca regresaron a Nueva Esperanza. De hecho, comenzaron a evitar por completo los asentamientos humanos. Como explicó más tarde un pirata capturado, no vale la pena. Otras especies se someten cuando muestras una fuerza superior. Los humanos simplemente se vuelven creativos y se enfadan. Especialmente, se enfadan. En Nueva Esperanza, la vida volvió a la normalidad. Minería, construcción y mejora de sus defensas. Solo otro día para una colonia humana que no sabía cómo rendirse. En el gran centro de investigación del Concilio Intergaláctico, docenas de las mentes más brillantes de la galaxia se reunieron alrededor de una pantalla holográfica. La imagen mostraba a un niño humano tratando de resolver una caja de rompecabezas y fallando repetidamente. «Observen con atención», instruyó el profesor Luz, un ser luminoso, a sus colegas. «Aquí es donde se pone interesante. Las crías de la mayoría de las especies se rendirían después de 3 o 4 fracasos, aceptando sus limitaciones. El niño humano, sin embargo, seguía intentándolo. 10 intentos, 20, 30. Cada fracaso conducía a un nuevo enfoque. «Notable», susurró el doctor Brillo, otro investigador. «Sus patrones neuronales no muestran respuesta de sumisión al fracaso. En cambio, cada derrota aumenta su determinación». El descubrimiento había iniciado una revolución en la ciencia galáctica. Durante miles de años,
El concilio había creído que saber cuándo someterse era crucial para la supervivencia. Los humanos demostraron lo contrario. En otro laboratorio, los investigadores estudiaron la historia humana. La línea de tiempo de su avance tecnológico asombró a todos. Mientras otras especies progresaban de manera constante a través de pasos cuidadosos y seguros, los humanos daban saltos salvajes. No deberían haber sobrevivido, murmuró el director de investigación Roca, su forma cristalina parpadeando con confusión. Miren esto. Desarrollaron el vuelo a motor. Y apenas 70 años después, llegaron a su luna. Eso no es solo rápido, es imprudente. Pero funcionó. De alguna manera, funcionó. El mayor avance llegó cuando un joven científico del concilio, Ri, decidió probar las cosas a la manera humana. En lugar de aceptar las limitaciones tradicionales de los motores, Ri superó los protocolos de seguridad. El resultado, una mejora del 40% en la eficiencia. ¿No lo ven?, explicó Ri a la atónita junta del concilio. Nuestros protocolos de sumisión no solo afectan el comportamiento social, limitan nuestro pensamiento. Cuando nos topamos con una barrera, la aceptamos instintivamente. Los humanos no. Ven las barreras como desafíos. Las noticias de estos descubrimientos se extendieron rápidamente. Jóvenes científicos de todo el espacio del concilio comenzaron a adoptar lo que llamaron el pensamiento humano. Investigaciones que habían estado estancadas durante siglos de repente avanzaron. Una tarde, el profesor Luz convocó una reunión de emergencia. Hemos estado analizando el entretenimiento humano, anunció. Lo que ellos llaman ficción. Miren esto. La pantalla holográfica mostraba escenas de historias humanas. Relatos de victorias imposibles, de héroes que se negaban a rendirse, de éxito contra probabilidades abrumadoras. No solo se niegan a someterse a la realidad, explicó Luz, su brillo intensificándose con la emoción. Imaginan formas en que la realidad podría ser diferente. Luego intentan hacer esas imaginaciones reales. En los laboratorios médicos, la doctora Pulso hizo otro descubrimiento sorprendente. Las tasas de curación humanas aumentan cuando se les dice que algo es imposible, informó. Es como si sus cuerpos se negaran a someterse incluso a las limitaciones físicas. Los miembros más jóvenes del concilio estaban fascinados. Algunos comenzaron a practicar la resolución de problemas al estilo humano. En lugar de aceptar las limitaciones tradicionales, se preguntaban, ¿y si? En lugar de someterse a la autoridad, cuestionaban y exploraban. No todos estaban contentos con estos cambios. Los miembros ancianos del concilio se preocupaban por la ruptura del orden apropiado. Esta influencia humana se extiende como un virus, se quejó uno. Pronto nadie conocerá su lugar. Pero no podían discutir los resultados. Las estaciones de investigación que usaban métodos humanos lograron un avance tras otro. Las instalaciones médicas que adoptaron la determinación al estilo humano vieron tasas de recuperación más altas. Incluso la exploración espacial avanzó a medida que los pilotos aprendían a pensar más allá de los márgenes de seguridad tradicionales. El profesor Luz resumió los hallazgos en su informe al concilio. Los humanos no solo nos han demostrado que los protocolos de rendición son innecesarios. Nos han mostrado que la capacidad de rechazar las limitaciones, de negarse a someterse a lo imposible, podría ser la ventaja evolutiva más poderosa que jamás hayamos encontrado. En el salón principal del centro de investigación, instalaron una nueva pantalla. Mostraba dos citas. La primera era el lema tradicional del concilio: conoce tu lugar en el orden de las cosas. Debajo, añadieron un dicho humano que capturaba su revolucionario descubrimiento: el único viaje imposible es el que nunca comienzas. Los jóvenes miembros del concilio a menudo se reunían alrededor de esta pantalla, discutiendo sus últimos proyectos y sueños. Habían aprendido algo profundo de la humanidad, que el universo no era solo un conjunto de reglas a seguir, sino un conjunto de desafíos a superar. Como dijo un joven investigador, los humanos no es que carecieran de protocolos de rendición. Nos mostraron que quizás nunca los necesitamos en primer lugar. La revolución científica había comenzado, y la galaxia nunca volvería a ser la misma.
La advertencia llegó sin fanfarrias. Una simple lectura de sensores en el borde del espacio del concilio. El enjambre se acercaba. Los registros antiguos hablaban de estos seres del borde exterior de la galaxia. Una especie que consumía todo a su paso. La última invasión del enjambre había ocurrido hacía 10.000 años, antes de que los humanos tuvieran siquiera lenguaje escrito. La capitana Lisa Witte estaba en el puente de la nave terrestre Desafío, observando la sesión de emergencia del concilio a través de la pantalla holográfica. Cientos de especies estaban en pánico. La flota del enjambre supera nuestras fuerzas combinadas 5-1, anunció el líder principal del concilio. Su piel plateada, opaca por la desesperación. Nuestras simulaciones muestran solo una respuesta lógica: rendirse y esperar que perdonen a algunos de nosotros. Lisa dio un paso al frente, su voz cortando el caos. Permiso para hablar. La cámara del concilio se quedó en silencio. Los humanos todavía eran recién llegados a la política galáctica, pero su reputación había crecido. Las simulaciones asumen que lucharemos convencionalmente, dijo Lisa. Pero, ¿y si no lo hacemos? Explícate, exigió el líder principal. Los dedos de Lisa danzaron sobre su consola, proyectando una nueva pantalla táctica. El enjambre espera su misión cuando muestren una fuerza abrumadora. Todas las especies que han encontrado tienen protocolos de rendición, pero nosotros no. En las horas siguientes, Lisa expuso un plan que incomodó a los miembros del concilio. Violaba docenas de protocolos de seguridad. Ignoraba instintos básicos de supervivencia. Era, en sus palabras, increíblemente arriesgado. También era el único plan que tenían. A medida que el enjambre se acercaba, la flota del concilio parecía estar en desorden. Naves huían en todas direcciones, aparentemente presas del pánico. El enjambre, sintiendo la victoria, se dividió para perseguirlas. Fue entonces cuando se activó la trampa. Las naves que huían no estaban escapando. Estaban llevando al enjambre exactamente a donde Lisa quería. Cada capitán humano había elegido su campo de batalla con cuidado, utilizando características astronómicas que otras especies consideraban demasiado peligrosas para navegar. El comandante John Reed condujo a sus perseguidores a un campo de asteroides donde sus naves más pequeñas podían maniobrar, pero las enormes naves del enjambre no. El capitán David Park usó la radiación de un púlsar para enmascarar su emboscada. La teniente María Torres convirtió la supuesta retirada de su nave en un impulso gravitacional alrededor de un gigante gaseoso, alcanzando velocidades que dejaron boquiabiertos a los observadores del concilio. Imposible, murmuró un oficial táctico del concilio, viendo cómo se desarrollaban las batallas. Están violando todas las reglas del combate espacial. Exacto, respondió Lisa desde el desafío. Por eso está funcionando. El enjambre, por primera vez en su historia, se enfrentaba a un enemigo que no se comportaba según sus expectativas. Cuando mostraban una fuerza abrumadora, en lugar de rendición, encontraban una resistencia obstinada. Cuando esperaban una retirada, encontraban una emboscada. Cuando pensaban que habían ganado, la batalla apenas comenzaba. El punto de inflexión llegó en lo que más tarde se llamaría la batalla de la estrella moribunda. Lisa había posicionado el desafío cerca de una estrella muy inestable. Cuando un tercio de la flota del enjambre la acorraló allí, hizo algo que horrorizó a los observadores del concilio. Disparó a la propia estrella. La explosión estelar creó una onda de choque que destruyó la mayoría de las naves del enjambre. El desafío, habiendo calculado el radio de la explosión al milisegundo, cabalgó la ola como un surfista, dañado pero vivo. Arriesgaste todo en esa maniobra, le dijo el líder principal más tarde. Si tu sincronización hubiera fallado por un solo segundo. A veces tienes que arriesgarlo todo para salvarlo todo, respondió Lisa simplemente. Las fuerzas restantes del enjambre, enfrentadas a un enemigo que no podían predecir ni entender, finalmente se retiraron. Los analistas del concilio estaban atónitos. La especie que nunca había conocido la derrota había sido repelida por la especie que no sabía cómo rendirse. Después, Lisa escribió en su bitácora:
El concilio cree que ganamos porque teníamos mejores tácticas o porque fuimos más valientes. Pero no es eso. Ganamos porque somos la única especie lo suficientemente loca como para intentar cosas imposibles y lo suficientemente terca como para seguir intentándolo hasta que funcionan. Las cámaras del concilio, que una vez habían debatido si los humanos eran demasiado peligrosos para unirse a la sociedad galáctica, ahora resonaban con elogios para la especie que la había salvado. La deficiencia de rendición de la humanidad había resultado ser exactamente lo que la galaxia necesitaba. Mientras Lisa observaba las celebraciones desde su maltrecho puente, sonrió. A veces, la mayor fortaleza provenía de lo que otros consideraban una debilidad. Un año después de la derrota del Enjambre, el concilio intergaláctico se veía muy diferente. La gran cámara circular ahora incluía una nueva sección, el asiento humano, marcado por la bandera de la Tierra, que mostraba azul y verde contra las estrellas. El almirante Jack Thompson, el mismo hombre que una vez se negó a arrodillarse en esta cámara, se encontraba ante las especies reunidas. Detrás de él, en la pantalla masiva, se mostraba la declaración oficial del concilio. La falta de protocolos de rendición de la humanidad se reclasifica por la presente como persistencia adaptativa, una ventaja evolutiva. Es curioso, comenzó Thompson, mirando a la diversa reunión de seres. Hace unos años, pensaban que estábamos rotos porque no sabíamos cómo rendirnos. Ahora lo están convirtiendo en política oficial. La cámara estalló en los diversos sonidos de la risa alienígena, desde campanillas cristalinas hasta vibraciones retumbantes. El líder principal, cuya piel plateada ahora llevaba las cicatrices de la batalla del Enjambre, levantó sus 4 manos pidiendo silencio. Hemos aprendido mucho de los humanos. Su especie nos ha cambiado de maneras que nunca esperamos. Los cambios eran visibles en todo el espacio del concilio. Las academias de entrenamiento ahora incluían la resolución de problemas al estilo humano en su plan de estudios. Las estaciones de investigación alentaban a los científicos a desafiar las limitaciones aceptadas. Incluso las especies más jóvenes estaban aprendiendo que la sumisión no siempre era la respuesta. El profesor Luz, ahora jefe del nuevo Departamento de Innovación del Concilio, presentó las últimas estadísticas. Las especies que adoptan métodos humanos muestran un aumento del 300% en el avance tecnológico. Los avances médicos se han duplicado. La exploración espacial ha entrado en áreas que una vez consideramos imposibles. Pero el cambio más significativo fue en cómo interactuaban las diferentes especies. La vieja jerarquía basada en la sumisión natural a las fuerzas superiores estaba dando paso a algo nuevo, algo más humano. Solíamos pensar que el orden provenía de saber cuándo someterse, explicó el miembro del Concilio Azul. Los humanos nos mostraron que la verdadera fuerza proviene de elegir cuándo cooperar y cuándo persistir. En órbita sobre la estación del concilio, la nave humana Desafío había sido transformada en un museo. La capitana Lisa Witte, ahora instructora en la Academia Espacial del Concilio, a menudo llevaba a sus estudiantes allí. El casco de la nave, lleno de cicatrices de batalla, contaba una historia de determinación que inspiraba a especies de toda la galaxia. Lo curioso de los protocolos de rendición, dijo Lisa a su diversa clase de cadetes alienígenas, es que en realidad son solo otra forma de decir, esto es imposible. Los humanos nunca los desarrollamos porque nunca aceptamos que algo fuera verdaderamente imposible. En el ala médica, la doctora Wells trabajaba con médicos alienígenas, enseñándoles sobre el concepto humano del espíritu de lucha. Los pacientes a los que se animaba a resistir sus limitaciones en lugar de someterse a ellas mostraban tasas de recuperación notables. No se trata de ser agresivo, explicó a sus colegas. Se trata de creer que tienes una opción, incluso cuando todo dice que no la tienes. La doctrina militar del concilio experimentó la mayor transformación. Los antiguos protocolos basados en el cálculo cuidadoso de la fuerza superior fueron reemplazados por lo que llamaron el factor humano, la comprensión de que la determinación y la creatividad podían superar probabilidades aparentemente imposibles. Al concluir la ceremonia, Thompson compartió una historia. En la Tierra, tenemos unas pequeñas criaturas llamadas abejas. Cuando su colmena se enfrenta a una amenaza demasiado grande para luchar,
como una invasión de avispones, algunas especies simplemente se someten y mueren. Pero nuestras abejas hacen algo diferente. Se agrupan alrededor del invasor y vibran sus alas hasta que el calor que generan cocina a su enemigo. Ganan haciendo algo que nadie esperaba. Sonrió al concilio reunido. Eso es la humanidad en pocas palabras. Miramos situaciones imposibles y pensamos, bueno, alguien ha intentado esto ya. El concilio adoptó oficialmente un nuevo lema ese día, exhibido prominentemente en cada cámara: la sumisión es una elección, no un destino. Mientras las diversas especies salían, el líder principal se acercó a Thompson en privado. «Sabes», dijeron, «cuando descubrimos por primera vez que los humanos carecían de protocolos de rendición, pensamos que era un defecto peligroso que debía ser contenido». Thompson asintió. «¿Y ahora?» Ahora entendemos que la capacidad de elegir no rendirse no es solo un rasgo humano. Es el futuro de nuestra galaxia. No solo sobrevivieron sin protocolos de rendición. Nos mostraron que todos podríamos ser mejores sin ellos. Fuera de las ventanas de la cámara, naves de todas las especies se movían por el espacio. Sus tripulaciones, aprendiendo a enfrentar lo desconocido, no con sumisión, sino con determinación. La galaxia había cambiado. Todo porque una especie nunca aprendió a rendirse. Y eso era solo el principio. La pantalla masiva en la estación de monitoreo del espacio profundo de la Tierra se iluminó con patrones inusuales que nadie había visto antes. El operador del turno de noche se frotó los ojos cansados y se inclinó hacia adelante, asegurándose de que no estaba viendo cosas. El patrón no debería estar allí. Se suponía que ese sector del espacio estaba vacío. «Señor, tiene que ver esto», llamó a su supervisor. En cuestión de horas, el descubrimiento llegó a la cadena de mando, alcanzando finalmente al capitán James Walker de la nave espacial terrestre Explorador. Estaba en el puente de su nave, mirando los mismos patrones ahora mostrados en la pantalla principal. «¿Cómo se nos pasó esto por tanto tiempo?», se preguntó en voz alta, mientras sus ojos experimentados estudiaban los datos. La Explorador era la nave sigilosa más avanzada de la Tierra, diseñada para el reconocimiento del espacio profundo. Si alguien podía investigar sin ser detectado, eran ellos. La misión era simple: acercarse, observar e informar. Sin contacto, sin riesgos. La humanidad apenas había logrado el viaje a velocidades superiores a la luz recientemente, y no estaban listos para anunciarse a ninguna civilización avanzada que pudiera estar ahí fuera. A medida que la Explorador se acercaba a las coordenadas, la tripulación se puso más tensa. Sus sensores revelaron algo masivo oculto detrás de lo que parecía ser una tecnología de camuflaje avanzada. Si no hubieran sabido exactamente dónde mirar, lo habrían pasado por alto por completo. «Informe de estado», ordenó Walker, su voz firme a pesar de la tensión. «Señor, estamos detectando una estructura enorme», respondió la oficial Anna Reed desde su estación. Es más grande que cualquier cosa que hayamos construido. Las lecturas iniciales sugieren que es algún tipo de estación espacial». Walker asintió, su rostro iluminado por el suave resplandor azul de las pantallas holográficas. «Acércanos más, pero mantén los protocolos de sigilo». A medida que se acercaban, la verdadera escala de la estructura alienígena se hizo evidente. No era solo una estación espacial. Era un enorme centro de comercio con naves de diversos diseños entrando y saliendo por puertos designados. La tripulación observaba con asombro cómo naves de diferentes tamaños y configuraciones navegaban alrededor de la estación con una facilidad experta. «Señor», la voz de Reed se quebró con urgencia. «Estoy captando lecturas biológicas. Miles. No, decenas de miles de formas de vida, pero algo está mal con el patrón de movimiento». Walker se acercó a su estación, estudiando las lecturas. Años de experiencia militar le dijeron que algo no estaba bien. Los patrones de movimiento no eran los de personas libres ocupándose de sus asuntos. Eran demasiado reglamentados, demasiado controlados. «Consígueme una imagen», ordenó. La pantalla principal cobró vida, mostrando una vista clara a través de una de las ventanas externas de la estación.
La tripulación se quedó en silencio mientras observaban a grupos de alienígenas siendo marchados en filas, supervisados por guardias armados. Algunos llevaban cadenas. «Son esclavos», susurró Reed, el horror evidente en su voz. La mandíbula de Walker se tensó. Los protocolos de primer contacto eran claros: solo observar. No interferir. Pero mientras observaban a más grupos siendo procesados a través de lo que parecían ser áreas de retención, sus manos se cerraron en puños. «Grábenlo todo», ordenó. «Cada segundo, cada detalle. La humanidad necesita ver esto». Durante las siguientes 6 horas, la explorador mantuvo su posición oculta, documentando todo. Presenciaron al menos 7 especies alienígenas diferentes siendo comerciadas como ganado, vieron como algunas eran cargadas en naves con destinos desconocidos y vieron a otras llegar en apretadas bodegas de carga. Cuando finalmente tuvieron suficientes pruebas, Walker hizo la llamada que cambiaría el rumbo de la humanidad para siempre. «Pongan rumbo a la Tierra», ordenó, su voz pesada por el peso de lo que habían descubierto. «Y preparen los datos para su transmisión inmediata al Consejo Unido». Mientras la explorador se alejaba de la enorme estación, Walker miró las últimas imágenes en la pantalla. La humanidad había soñado con unirse a una civilización galáctica, esperando encontrar sabiduría y avance entre las estrellas. En cambio, habían descubierto que la paz de la galaxia se construía sobre el sufrimiento de otros. «No se saldrán con la suya», prometió en voz baja, más para sí mismo que para su tripulación. «Cueste lo que cueste, esto se acaba». La explorador se deslizó sin ser vista, llevando consigo la evidencia que destrozaría 2500 años de paz galáctica. El primer paso de la humanidad en la galaxia no sería con los brazos abiertos de la amistad, sino con los puños cerrados de la justicia. La Cámara del Consejo Unido en Ginebra nunca había estado tan silenciosa. La evidencia del explorador se reproducía en las pantallas masivas, mostrando a incontables seres encadenados. Representantes de todas las naciones estaban sentados en un silencio atónito. El líder del consejo, Marcus, estaba en el podio, su rostro normalmente tranquilo, ahora contraído por la ira. «¿Esta evidencia está confirmada como auténtica?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Cada segundo verificado, señor», respondió el capitán Walker desde su puesto en el estrado de los testigos. «Nuestros sensores lo grabaron todo. El comercio de esclavos está ocurriendo a escala galáctica». La sala estalló en gritos de ira y demandas de acción. Pero antes de que se pudieran tomar decisiones, las alarmas de emergencia de la cámara sonaron. «Señor», un oficial subalterno irrumpió por las puertas. «Tenemos una nave espacial entrante. Es más grande que cualquier cosa que hayamos visto». La nave alienígena descendió a través de la atmósfera de la Tierra con una precisión elegante, ignorando todos los intentos de comunicación. Aterrizó en el área designada fuera del edificio del Consejo Unido, su casco plateado brillando bajo la luz del sol. La nave era hermosa, pero su presencia se sentía como una amenaza. De su vientre emergió una figura alta y elegante con piel azul pálido y túnicas fluidas. El embajador gris, como los humanos llegarían a conocerlo, caminaba con la confianza de alguien acostumbrado a ser obedecido. «Saludos, joven especie», anunció a los líderes humanos reunidos, sus palabras traducidas automáticamente por un dispositivo en su collar. «Hemos venido a darles la bienvenida a la comunidad galáctica». Marcus dio un paso adelante, diplomático pero cauteloso. «Su llegada es interesante, embajador. Acabamos de hacer algunos descubrimientos inquietantes sobre esta comunidad suya». La expresión del embajador no cambió. «Ah, sí. Su primitiva nave fue detectada cerca del Centro de Comercio 7. Esperábamos presentarles la sociedad galáctica de manera más gradual». «¿Gradual?», Walker no pudo contenerse. «Se refiere a después de que estuviéramos demasiado involucrados para oponernos a la esclavitud». «¿Esclavitud?». La risa del embajador gris fue fría. «Un término tan emocional. Preferimos intercambio regulado de sirvientes. Ha sido la piedra angular de la paz galáctica durante 2500 años. Algunas especies sirven, otras lideran.
Este sistema ha evitado innumerables guerras. Los líderes humanos intercambiaron miradas. Marcus dio un paso adelante de nuevo. Quizás debería explicar este sistema en detalle, embajador. Durante la siguiente hora, Gris describió el Tratado de Paz Galáctico. Habló de cómo las especies antiguas habían puesto fin a siglos de guerra estableciendo una jerarquía rígida, de cómo la esclavitud regulada mantenía a raya a las especies agresivas y daba un propósito a las menos avanzadas. Sus palabras eran elegantes, pero no podían ocultar el horror de lo que describía. Y ahora, concluyó Gris, es el momento de que la humanidad ocupe su lugar en este sistema. Basado en nuestras evaluaciones, su especie calificaría para un estatus de nivel medio. Bastante generoso para unos recién llegados. Marcus miró alrededor de la sala, encontrándose con los ojos de cada líder humano presente. No se necesitaron palabras. Todos lo entendieron. Embajador, dijo Marcus, con voz firme. La humanidad rechaza su oferta. La agradable máscara de Gris se resquebrajó ligeramente. No pueden rechazarla. El tratado ha mantenido la paz durante 2500 años. Sí, ya lo ha mencionado. Marcus se acercó más al diplomático alienígena. Pero la paz construida sobre la esclavitud no es paz en absoluto. Es solo opresión con buena publicidad. No entienden lo que están haciendo, advirtió Gris. Su especie es joven, primitiva. No pueden enfrentarse al poder combinado de las razas antiguas. Walker se levantó de su asiento. Quizás no, pero diablos que lo intentaremos. ¿Es esta su decisión final?, preguntó Gris, mirando alrededor de la sala en busca de cualquier señal de desacuerdo entre los humanos. Marcus asintió. La humanidad no se unirá a un sistema construido sobre la esclavitud. Rechazamos su tratado, su jerarquía y su supuesta paz. El rostro del embajador se endureció. Entonces se han convertido en enemigos de la civilización más poderosa de la galaxia. Les dimos una oportunidad de grandeza. No, respondió Marcus mientras Gris se daba la vuelta para irse. Nos dieron la oportunidad de traicionar todo en lo que creemos, y eso es algo que la humanidad nunca hará. Mientras la nave alienígena partía, los líderes humanos permanecieron en la cámara, sabiendo que acababan de comprometer a su especie en la mayor lucha de su historia. Pero por primera vez desde el descubrimiento del explorador, se sintieron limpios. Se había llegado al punto de ruptura. La humanidad había elegido su camino. En las profundidades de las montañas rocosas, en una instalación desconocida para la mayor parte de la humanidad, la almirante Susan Miller miraba la pantalla holográfica de tecnología alienígena capturada. Habían pasado 3 meses desde que la Tierra rechazó la oferta del Consejo Galáctico, y cada segundo se había dedicado a prepararse. Muéstrame los resultados de las pruebas de nuevo, ordenó, su cabello gris reflejando la luz azul de la pantalla. El científico, el Dr. Bill Reed, mostró los últimos datos. Es casi imposible de creer, almirante. Sus naves usan una forma de tecnología de cristal para el viaje a velocidad superlumínica. Pero aquí está lo interesante. Nuestras computadoras cuánticas pueden interactuar con ella mejor que sus propios sistemas. Explícalo de forma sencilla, doctor. Han estado usando la misma tecnología durante 2500 años, refinándola, pero nunca innovando de verdad. Sus computadoras piensan en líneas rectas. Las nuestras piensan en todas las direcciones a la vez. Estamos haciendo cosas con su tecnología que nunca imaginaron posibles. La almirante Miller sonrió por primera vez en días. ¿Cuánto tiempo hasta que la primera modificación esté lista? La explorador ya está terminada. El capitán Walker está probando los nuevos sistemas ahora. Aumentamos su velocidad en un 300%. Y las capacidades de sigilo, bueno, véalo usted misma. En la pantalla principal, la explorador desapareció por completo de todos los sensores. No solo camuflada, totalmente invisible para cada método de detección que tenían. No sabrán que los golpeó, dijo Miller en voz baja. ¿Y las armas? Aún mejor, Reed mostró otra pantalla. Hemos aplicado ingeniería inversa a sus armas de energía, pero con un giro. Nuestros sistemas de puntería son mucho más precisos.
Mientras ellos confían en la fuerza bruta, nosotros podemos alcanzar sistemas específicos con precisión quirúrgica. La almirante caminó hacia la ventana que daba al enorme hangar subterráneo. Abajo, cientos de naves de la Tierra estaban siendo modificadas con la nueva tecnología. La vista la llenó de orgullo y preocupación. Nos están observando, ¿sabes? Dijo. El Consejo Galáctico, sus naves pasan por nuestro sistema todos los días. Que observen, respondió Reed. No pueden detectar lo que estamos haciendo aquí abajo, y son demasiado arrogantes para creer que podríamos ser una amenaza real. En otra parte de la instalación, el capitán Walker realizaba simulacros de combate con su tripulación. Los nuevos sistemas del explorador respondían instantáneamente a sus órdenes, moviéndose con una velocidad y precisión que habrían sido imposibles 3 meses atrás. De nuevo, ordenó, observando a su tripulación coordinar otro ataque simulado. Más rápido esta vez. Recuerden, no solo estamos luchando por nosotros mismos. Estamos luchando por cada ser esclavizado en la galaxia. La tripulación se esforzó más, sus movimientos se volvieron más agudos, más coordinados. Habían estudiado los patrones de patrulla alienígenas, aprendido sus tiempos de respuesta, encontrado sus debilidades. La humanidad podría ser superada en número, pero no sería superada en habilidad. La voz del almirante Miller sonó por el intercomunicador. Capitán Walker, preséntese en el centro de mando. En el centro de mando, Miller mostró la operación Punto de Ruptura, el plan de la humanidad para quebrar el poder del Consejo Galáctico. La pantalla holográfica mostraba 12 objetivos clave, todos importantes centros de comercio de esclavos. El Consejo cree que estamos ocupados suplicando ayuda a nuestros vecinos, explicó Miller. Sus espías informan que estamos desesperados y aislados. Perfecto. Walker estudió el plan de batalla. Un ataque simultáneo a los 12 centros. Eso es ambicioso. Ambicioso es lo que mejor hacemos, capitán. Mientras observan fracasar nuestros esfuerzos diplomáticos, se están perdiendo la verdadera amenaza. Cada reunión rechazada, cada negociación fallida nos ha comprado más tiempo para prepararnos. Mostró los planes de despliegue de la flota. Los golpearemos a todos a la vez. La explorador liderará el asalto al Centro 7. El mismo que descubriste. Justicia poética. ¿Y los esclavos? Preguntó Walker. Liberarlos es nuestra máxima prioridad. Cada equipo de asalto ha sido entrenado en procedimientos de evacuación. No solo vamos a destruir su sistema. Vamos a salvar a cada ser que podamos. Walker asintió, la determinación clara en sus ojos. ¿Cuándo nos movemos? Los preparativos finales se completarán en 48 horas. Las naves del Consejo se están reuniendo para su celebración anual del Tratado de Paz. Sus fuerzas estarán dispersas. Un tratado de paz construido sobre cadenas, dijo Walker sombríamente. Es hora de mostrarles cómo es la verdadera paz. La almirante Miller dio la orden de iniciar los preparativos finales de lanzamiento. En toda la instalación, las luces se encendieron mientras la flota de la humanidad se preparaba para la guerra. No una guerra de conquista o venganza, sino una guerra de liberación. La galaxia se había acomodado en sus cadenas. La humanidad estaba a punto de despertarla. La explorador flotaba en silencio en el vacío, invisible para el enorme centro de comercio que tenía delante. El capitán Walker observaba las luces de celebración danzar sobre la superficie de la estación. El 2000 aniversario de la paz del Consejo Galáctico estaba en pleno apogeo, y la seguridad estaba en su punto más bajo. Todas las naves informan estar listas, susurró su oficial de comunicaciones. Aunque en el espacio nadie podía oírlos, las viejas costumbres eran difíciles de erradicar. Walker comprobó la hora. Otras 11 flotas humanas estaban en posición alrededor de objetivos similares por toda la galaxia. Todo para lo que se habían preparado se reducía a este momento. Envía la señal, ordenó. Ejecuten la operación Punto de Ruptura. A través de la galaxia, las naves humanas aparecieron de la nada. El ataque a los 12 centros comenzó exactamente en el mismo segundo.
La paz perfecta del Consejo Galáctico se hizo añicos como el cristal. En el Centro 7, la Explorador lideró la carga. Sus primeros disparos inutilizaron las matrices de comunicación del centro con precisión quirúrgica. Ninguna llamada de socorro llegaría al Consejo esa noche. Naves de seguridad despegando, informó la oficial Reed. 6, no. 8 naves. Walker se permitió una pequeña sonrisa. Muéstrenles de lo que es capaz la humanidad. La Explorador se movió con una velocidad imposible. Sus sistemas mejorados la hacían danzar entre los disparos enemigos como si estuvieran quietos. Las naves alienígenas, confiando en sus tácticas centenarias, no pudieron hacer frente a los movimientos impredecibles de la nave humana. Apuntando solo a sus motores, anunció el oficial de armas, sin daños catastróficos. Una por una, las naves de seguridad cayeron, no en bolas de fuego, sino con apagones silenciosos mientras disparos precisos inutilizaban sus núcleos de energía. Sin pérdidas de vidas, tal como estaba planeado. Equipos de abordaje, desplieguense, ordenó Walker. Naves más pequeñas salieron disparadas de las bahías de lanzamiento de la Explorador. Cada una llevaba un equipo de soldados humanos con trajes de combate avanzados. Abrieron brechas en el casco exterior del centro usando herramientas diseñadas específicamente para esta misión. Dentro del centro, las alarmas sonaron mientras los equipos de humanos irrumpían por los pasillos. Las pantallas de sus cascos les mostraban exactamente a dónde ir, guiándolos hacia las áreas de retención de esclavos. Aquí equipo de rescate 1, crepitó una voz por el comunicador. Hemos llegado a la primera área de retención. Hay cientos de ellos aquí. Walker escuchó informes similares llegar de todo el centro. Recuerden su entrenamiento. Cálmenlos. Llévenlos a las naves de evacuación. Tenemos un límite de tiempo. En las áreas de retención, los esclavos observaban conmocionados cómo sus guardias eran rápidamente sometidos por los soldados humanos. Muchos de los esclavos nunca habían visto a un humano antes, pero entendieron el gesto universal de las cadenas rotas. Naves de transporte, inicien secuencia de atraque, ordenó Walker. Tenemos que movernos rápido antes de que lleguen refuerzos. Los equipos de rescate trabajaron con una eficiencia practicada, guiando a esclavos de todas las especies hacia las naves que esperaban. Algunos esclavos estaban demasiado débiles para caminar y eran llevados por los soldados humanos. Otros ayudaban a sus compañeros cautivos, formando cadenas de esperanza donde antes solo había cadenas de servidumbre. Señor, la voz de la oficial Reed era urgente. Detectados buques de guerra del Consejo. 3 cruceros pesados saltando al sistema. Justo a tiempo, respondió Walker con calma. Lancen contramedidas. Pequeños dispositivos salieron disparados de la flota humana, creando una red de interferencia cuántica. Las naves del Consejo emergieron de su salto a una completa ceguera de sensores. Están disparando a ciegas, informó Reed. Todos los disparos fallan por kilómetros. Continúen la evacuación, ordenó Walker. Dejen que malgasten su munición. En los pasillos del centro, los últimos grupos de esclavos eran conducidos a un lugar seguro. Los soldados humanos se movían con ellos, protegiéndolos de los pocos guardias restantes que aún se atrevían a resistir. Recuento final llegando, anunció el oficial de comunicaciones. Más de 15.000 liberados solo de este centro. Informes similares de otros objetivos. Walker hizo los cálculos rápidamente. En los 12 centros, liberarían a casi 200.000 seres en una sola noche. Era un buen comienzo. Todos los equipos de rescate informan evacuación completa, anunció Reed. Las naves del Consejo siguen disparando a ciegas. Envía el mensaje, ordenó Walker, en todas las frecuencias, en cada idioma que los humanos hemos aprendido de nuestros estudios. El mismo mensaje se reprodujo. A todos aquellos que han vivido encadenados, la esperanza ha llegado. La humanidad está con ustedes. Esto es solo el principio. La flota humana desapareció tan rápido como había aparecido, llevándose consigo a miles de seres recién liberados. Detrás de ellos, dejaron 12 centros de comercio de esclavos gravemente dañados,
cientos de naves inutilizadas y un mensaje muy claro. La paz de la galaxia se había construido sobre la esclavitud. La humanidad acababa de declararle la guerra a la paz misma. La gran cámara del Consejo Galáctico no se parecía en nada a su habitual estado ordenado. Delegados de 100 mundos gritaban a través de la sala, sus voces mezclándose en una tormenta de ira y miedo. El ataque a 12 importantes centros de comercio había sacudido la estructura de poder de la galaxia hasta sus cimientos. El gran anciano blanco, líder del Consejo durante el último siglo, golpeó su bastón ceremonial contra el suelo 3 veces. El sonido resonó por la cámara, trayendo un silencio temporal. Hemos gobernado la galaxia durante 25 siglos, comenzó su antigua voz con una fuerza sorprendente, y nunca ninguna especie se ha atrevido a mostrar tal coraje. Llegó una voz desde el fondo de la cámara. El embajador humano Tom Richards caminó por el pasillo central, su simple traje negro destacando entre las elaboradas túnicas de los delegados alienígenas. ¿Te atreves a venir aquí? El rostro del gran anciano blanco se sonrojó de ira. Después de que tu especie atacara nuestros centros de comercio, destruyera nuestras naves, robara nuestra propiedad. ¿Propiedad? Richard se detuvo en el centro de la cámara. Interesante elección de palabras. Hablemos de su propiedad. Sacó un pequeño dispositivo y lo activó. Hologramas llenaron el aire a su alrededor, mostrando a miles de esclavos liberados recibiendo atención médica en naves humanas. Niños reunidos con sus padres. Seres de todas las especies ayudándose unos a otros, llorando de alegría. 200.000 seres son libres hoy, anunció Richards. Y eso es solo el principio. Un delegado de una de las razas antiguas se levantó. Nos has condenado a todos. El tratado de paz era una mentira, interrumpió Richards. La paz construida sobre la esclavitud no es paz. Es opresión. Y la humanidad no lo tolerará. Eran niños, gritó otro delegado de una especie antigua. No pueden entender las complejidades. Entendemos perfectamente, respondió Richards. Entendemos que les resultó más fácil esclavizar a las especies agresivas que trabajar con ellas. Más fácil encadenar a las primitivas que ayudarlas a crecer. Eligieron el mal fácil sobre el bien difícil. La cámara estalló de nuevo, pero esta vez diferentes voces se unieron al caos. Representantes de especies más jóvenes, aquellos que habían permanecido en silencio durante siglos, comenzaron a hablar. ¿Cuántos de nuestra gente están esclavizados?, exigió el delegado de un mundo del borde exterior. ¿Por qué nunca se nos dijo la verdadera escala de esto?, preguntó otro. El gran anciano blanco golpeó su bastón de nuevo. Pero esta vez, el ruido no cesó. Cientos de años de preguntas finalmente se estaban haciendo en voz alta. ¿Lo ven? El gran anciano señaló el caos. Esto es lo que sus acciones han causado. Discordia, desorden. No, dijo Richards con firmeza. Esto es democracia. Desordenada, ruidosa e infinitamente mejor que su paz forzada. Un grupo de delegados de mundos de nivel medio se acurrucó, susurrando urgentemente. Finalmente, una dio un paso adelante. La Alianza Exterior desea alinearse formalmente con la Tierra, anunció. La cámara se quedó en silencio. No pueden. La voz del gran anciano blanco tembló. El tratado. El tratado es nulo, dijo otro delegado, poniéndose de pie. La coalición de mundos comerciantes también apoya a la Tierra. Uno por uno, más grupos declararon su apoyo. Especies más jóvenes, mundos exteriores, incluso algunas de las potencias de nivel medio que se habían beneficiado del antiguo sistema. Todos eligiendo el cambio sobre la estabilidad. Richards lo observó desarrollarse, su rostro tranquilo. Los servicios de inteligencia humanos lo habían predicho. Siglos de resentimiento finalmente estaban encontrando una voz. Esta es su última oportunidad, advirtió el gran anciano blanco. Devuelvan a los esclavos. Rindan su flota, y quizás mostremos misericordia. Richard se acercó al podio del gran anciano, mirando al ser antiguo a los ojos. No, dijo simplemente. Aquí está nuestra oferta en su lugar. Pongan fin al comercio de esclavos.
Liberen a cada ser mantenido en cautiverio. Retírense de su papel autoproclamado como gobernantes de la galaxia. Hagan esto y podremos trabajar juntos para construir una paz real. ¿Y si nos negamos? Entonces lo que sucedió en esos 12 centros de comercio parecerá una advertencia suave. La humanidad no quería esta lucha, pero la terminaremos. Mientras Richard se daba la vuelta para irse, un joven delegado gritó: «El concilio ha gobernado durante 2500 años. ¿Quiénes son ustedes para cambiar esto?». Richard se detuvo en la puerta. «Somos humanos. Vemos algo mal, lo arreglamos. Vemos gente encadenada, la liberamos. ¿Y si eso significa romper su preciosa paz?». Sonrió. «Bueno, hay cosas por las que vale la pena romper». Detrás de él, la cámara descendió al caos una vez más. Pero esta vez, era el caos del cambio, de la esperanza, de la revolución. La galaxia estaba despertando. Un mes después de las incursiones humanas, el capitán Walker estaba en el puente de la Explorador, observando un espectáculo increíble. Cientos de naves de docenas de especies llenaban el espacio alrededor de la Tierra. Pero no estaban allí para atacar. Habían venido para unirse a la revolución. «Otra flota acaba de saltar», informó la oficial Reed. «Lectura de 30 naves de los mundos mineros. Solicitan permiso para unirse a la Alianza por la Libertad». Walker sonrió. La Alianza, formada apenas unas semanas atrás, estaba creciendo más rápido de lo que nadie esperaba. «Dirígelos a la zona de aterrizaje 4. Y comuníqueme con la almirante Miller». El holograma del almirante apareció en el puente. «Déjame adivinar, más voluntarios». Los mundos mineros acaban de unirse. Sus naves no son gran cosa, pero saben cómo luchar en espacios reducidos. Podrían ser útiles para la próxima incursión. Miller asintió. «Bien. Los necesitaremos». El Alto Consejo acaba de confiscar a todos los esclavos en su territorio. Los están trasladando a Mundos Fortaleza. «Están asustados», observó Walker. «Deberían estarlo». Sonó una nueva alarma. Los ojos de Reed se abrieron como platos al comprobar las lecturas. «Señor, un acorazado del Alto Consejo acaba de salir del salto. Están transmitiendo en todas las frecuencias». El mensaje se reprodujo por toda la flota. La voz del gran anciano blanco resonó con autoridad. «Esta es su última advertencia. Regresen a sus mundos. Acepten su lugar apropiado en la galaxia. Esta es su última oportunidad de misericordia». Antes de que alguien pudiera responder, una nueva nave saltó al sistema. Masiva, negra y erizada de armas. Las antiguas fuerzas de seguridad del mercado de esclavos habían llegado. Walker estaba a punto de ordenar puestos de combate cuando sucedió algo inesperado. Las armas de la nave de seguridad se apagaron. Una nueva voz sonó por el comunicador. «Aquí el comandante Roca de la Guardia Negra. Durante 20 años, seguí órdenes. Me dije a mí mismo que mantenía la paz». Una pausa. Estaba equivocado. Toda mi flota, 30 cruceros de batalla y sus tripulaciones, solicitamos permiso para unirnos a la Alianza por la Libertad. La tripulación del puente vitoreó. La Guardia Negra había sido la unidad de aplicación más temida del Consejo. Su deserción lo cambiaría todo. «Permiso concedido», respondió Walker, incapaz de ocultar su sonrisa. «Bienvenidos al lado correcto de la historia». El acorazado del Alto Consejo huyó, saltando tan rápido que dejó una onda en el espacio. Durante las siguientes horas, llegaron más naves, pero la llegada más importante no fue militar. Naves de rescate trajeron a miles de esclavos liberados más, cada uno con historias que fortalecían la resolución de la Alianza. En la enfermería de la Explorador, Walker escuchaba mientras un esclavo liberado, un joven ingeniero, explicaba cómo eludir los mejores sistemas de defensa del Consejo. En el comedor, antiguos esclavos enseñaban a las tripulaciones humanas sobre las tácticas del Consejo. El conocimiento fluía libremente, convirtiendo siglos de opresión en armas contra los opresores. «Capitán al puente. Urgente», la voz de Reed sonó por el intercomunicador. Cuando Walker llegó,
El holograma del almirante Miller lo esperaba. El Consejo acaba de cometer un error, dijo sin preámbulos. Intentaron dar un ejemplo con un mundo rebelde, bombardearon su capital. Los puños de Walker se cerraron. ¿Qué mundo? Las llanuras verdes del borde exterior. Pero aquí está su error. No sabían de las cámaras ocultas que colocamos allí. Toda la galaxia acaba de verlos asesinar a gente inocente. La noticia se extendió por la flota como el fuego. Las naves comenzaron a encender sus armas. Incluso los antiguos leales al Consejo pedían unirse a la fuerza de ataque. Walker se giró hacia su tripulación. Puestos de combate. Envíen un mensaje a cada nave de la Alianza. Hoy le mostraremos al Consejo cómo es el verdadero poder. La respuesta fue inmediata. Naves de todos los tamaños y diseños se formaron alrededor de la Explorador. Antiguos esclavos manejaban armas junto a humanos y alienígenas libres. Las naves de los mundos mineros tomaron sus posiciones, sus tripulaciones ansiosas por poner en práctica sus habilidades. Todas las naves informan estar listas, anunció Reed. La Guardia Negra ha proporcionado códigos de acceso a cada mundo fortaleza del Consejo. Walker miró la pantalla táctica. Más de 1000 naves esperaban su orden. No era solo una flota. Era una revolución hecha realidad. Envíen un último mensaje al Consejo, ordenó. Díganles que su tiempo ha terminado. Las cadenas están rotas. La galaxia es libre. La flota saltó como una sola, dejando la Tierra atrás, pero llevaron consigo el regalo más preciado de la humanidad a la galaxia, la esperanza. La revolución no solo estaba creciendo, estaba ganando. 6 meses después de que comenzara la revolución, la gran cámara del antiguo Consejo Galáctico se veía muy diferente. Atrás quedaron los ornamentados tronos de las razas antiguas. En su lugar, representantes de todas las especies se sentaban en asientos iguales dispuestos en un círculo. Los humanos habían ayudado a romper las cadenas, pero se negaron a convertirse en los nuevos gobernantes. El capitán Walker, ahora general Walker, estaba en la tribuna. Ante él se sentaban delegados de más de 300 mundos, incluyendo muchos que una vez habían sido enemigos. El último campo de esclavos fue liberado ayer, anunció. El recuento final es de 63 millones de seres devueltos a la libertad. Los aplausos llenaron la cámara, pero Walker levantó la mano pidiendo silencio. Pero la libertad no es suficiente. Necesitamos asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder. El embajador Richards dio un paso adelante, llevando la nueva Constitución Galáctica. A diferencia del antiguo Tratado de Paz, este documento había sido escrito por representantes de cada especie durante meses de debate abierto. Hace 3 meses, el último gran anciano se rindió, dijo Richards. Hoy, no estamos aquí para celebrar la victoria. Estamos aquí para empezar algo nuevo. El primero en firmar fue el comandante Roca, el antiguo líder de la Guardia Negra que había ayudado a cambiar el rumbo de la guerra. Sus manos, que una vez se usaron para imponer la esclavitud, ahora ayudaban a garantizar la libertad. Uno por uno, los representantes se adelantaron. Antiguos esclavos firmaron junto a sus antiguos amos. Especies más jóvenes junto a las más antiguas. Cada firma representaba no solo un mundo, sino una elección. Una elección de ser mejores. La almirante Miller, observando desde la Tierra a través de un holograma, asintió con aprobación. La parte difícil comienza ahora, les recordó. Construir siempre es más difícil que destruir. Tenía razón. Los desafíos ya eran claros. Los antiguos mundos de esclavos necesitaban reconstrucción. Las especies antiguas tenían que aprender a vivir sin privilegios. Antiguos enemigos tenían que trabajar juntos. Pero los cambios ya eran visibles. Los antiguos mundos mineros estaban enseñando sus avanzadas técnicas a otras especies. Los científicos de las razas antiguas, liberados de siglos de secretismo, compartían su conocimiento abiertamente. Los antiguos esclavos aportaban sus perspectivas únicas para resolver problemas a nivel galáctico. El siguiente punto, anunció Walker, es el juicio de aquellos que mantuvieron el sistema de esclavos. Esta había sido una de las decisiones más difíciles.
Muchos querían venganza, pero los humanos habían insistido en juicios justos, en justicia en lugar de venganza. Los acusados se enfrentarían a tribunales que representarían a todas las especies, con plenos derechos a defenderse. Somos mejores que ellos, había argumentado Walker. Necesitamos demostrarlo. Una pequeña nave apareció en la pantalla principal de la cámara. La Explorador, ahora un símbolo de la revolución. Había sido transformada en un museo, un recordatorio de cómo comenzó el cambio. Pero sus armas permanecían activas. La libertad, había aprendido la humanidad, a veces necesitaba protección. Hay un último asunto, dijo Richards. El nombre de nuestra nueva alianza. Se habían propuesto muchos nombres. Algunos querían honrar a la tierra. Otros sugirieron grandes títulos sobre la libertad o la justicia. Pero al final, eligieron algo más simple. Los Mundos Unidos, anunció Richards. Porque eso es lo que somos. Unidos, iguales, libres. Walker miró alrededor de la cámara. Antiguos enemigos charlaban como viejos amigos. Especies que nunca habían trabajado juntas planeaban proyectos conjuntos. No era perfecto. Nada lo era. Pero era real. Una joven exesclava, ahora delegada de su mundo liberado, levantó la mano. ¿Qué celebramos ahora?, preguntó. El antiguo consejo celebraba su tratado de paz. ¿Qué celebramos nosotros? Walker sonrió. Celebramos la libertad. No solo la libertad que ganamos, sino la libertad que compartimos. La libertad de elegir, de crecer, de equivocarnos a veces y aprender de ello. ¿Y si alguien intenta quitarnos esa libertad?, preguntó otro delegado. Entonces aprenderán lo que aprendió el Consejo, respondió Richards. Que a la humanidad no le gustan los abusones, no acepta las cadenas y nunca, jamás, deja de luchar por lo que es correcto. Mientras la nueva constitución era adoptada formalmente, Walker pensó en cómo empezó todo. Una nave, un descubrimiento, una elección de oponerse a la injusticia. La humanidad había destrozado 2500 años de paz. Sí, pero la habían reemplazado con algo mejor. No paz por la fuerza, no paz a través de cadenas, sino paz a través de la libertad, de la elección, del respeto. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Y eso era exactamente lo que la humanidad había pretendido desde el principio. Si esta historia de desafío y libertad encendió una chispa en tu universo, dale a me gusta y suscríbete para no perderte ni una sola estrella en nuestra próxima aventura. Tu apoyo es el combustible que nos impulsa más allá de los límites conocidos.